Bienvenidos a su sesión número 12 de la materia de Derecho Fiscal, de la licenciatura en Administración y Comercialización. El día de hoy vamos a ver lo que es la unidad número 9, la parte de la extinción de los créditos fiscales. De hecho, en esta unidad la vamos a hacer en 2 sesiones. Nosotros, para poder ver cómo se extingue un crédito fiscal, tenemos que partir de donde nace el crédito fiscal, que es la relación tributaria. Recuerden que una relación tributaria es cuando existe un sujeto activo y un sujeto pasivo. Nos dice, es un vínculo jurídico que se establece entre un sujeto activo y uno pasivo, cuya única fuente es la ley, por cuya realización el contribuyente se encuentra en la necesidad jurídica de cumplir con ciertas obligaciones formales y además de entregar al Estado cierta cantidad de bienes, generalmente de dinero, que éste debe destinarse a la satisfacción del gasto público. Recuerden que nosotros tenemos toda la parte tributaria nace entre el sujeto activo y pasivo, y toda la parte de contribuciones nace de lo que es el artículo 31 constitucional, fracción cuarta, en donde nos dicen que es obligación de todos los mexicanos, y anexamos la parte de los extranjeros, de contribuir al gasto público, ¿sí? Entonces, nosotros pagamos nuestras contribuciones para que se destinen a la parte del gasto público. Entonces, tenemos aquí lo que es el sujeto activo y el sujeto pasivo. Recuerden que el sujeto activo vendría siendo la parte de la federación, estados, entidades federativas y municipios. ¿Por qué se le llama activo? Porque son los que van a hacer las leyes, porque tienen una figura activa. En cambio, el contribuyente que se encuentra cautivo, pagando o cumpliendo con sus obligaciones fiscales, se le llama que tiene una relación pasiva, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque él no puede hacer nada, simplemente lo único que puede hacer es cumplir con sus obligaciones fiscales. Por eso se le llama que tiene una obligación pasiva. En cambio, las autoridades son las que pueden cambiar las leyes, pueden estar cobrando los impuestos, las contribuciones, etcétera. Tienen una figura activa que está en constante movimiento. Y el contribuyente, como es una figura que nada más tiene que pagar, cumplir con sus obligaciones fiscales, por eso se le llama una figura pasiva. Entonces, aquí tenemos la parte del pago. El parte del pago es la entrega de la prestación debida al fisco una vez que ha nacido la obligación tributaria. Eso es muy importante. O sea, mientras nosotros no caigamos en un hecho generador, nosotros no vamos a tener la obligación de pagar impuestos. ¿Por qué? Porque no tenemos lo que es el hecho jurídico. Entonces, si nosotros, por ejemplo, compramos algo, entonces ya en ese momento estoy cayendo en lo que es consumo. Entonces, si tengo la parte de consumo, yo tengo que tributar en la parte de la ley del impuesto al valor agregado. Entonces ya estoy causando o estoy haciendo una relación tributaria en el hecho de que yo estoy prestando servicio y expido mi factura. En ese momento ya nace la parte de la relación tributaria entre la autoridad y conmigo, donde yo voy a tener que cumplir con la autoridad y pagar los impuestos correspondientes a esa factura. Por eso la importancia de que nosotros tengamos bien en claro en qué momento se está haciendo en qué momento está naciendo la obligación tributaria. Ahora, de acuerdo al artículo 2062 del Código Civil Federal, aplicable a toda la República, define el pago como la entrega de la cosa o cantidad debida o la prestación del servicio que se hubiera prometido. Entonces, tenemos el pago de la obligación fiscal, en donde nos dice que el gravamen, bueno, tenemos 3 diferentes formas en qué momento voy a pagar una obligación fiscal. Tenemos, por ejemplo, en donde el gravamen se paga antes de que nazca la obligación fiscal. Por ejemplo, aquí nos está diciendo, se paga el futuro crédito fiscal y después se realizan los actos generados del mismo.
Por ejemplo, con mercancías de difícil control en la parte de comercio exterior. Muchas veces yo tengo que pagar para que las mercancías puedan entrar. O sea, ni siquiera están en territorio nacional, están ahí en la aduana muchas veces, o muchas veces apenas están trayéndolas del extranjero para acá. Entonces, o están en la aduana y tienen que entrar. Entonces, para que entren las mercancías, o sea, ni siquiera han entrado, están en la parte de la aduana que se supone que es una zona, una zona como que intermedia. Entonces, en esa zona se dice que nosotros tenemos que pagar antes de que las mercancías entren a nuestro territorio nacional. Por eso se dice con la parte de comercio exterior. Dice que el gravamen se paga, bueno, es otra figura donde dice, el gravamen se paga en el instante que nace la obligación fiscal. Dice, coinciden los montos de causación y de pago, por ejemplo, operaciones con personas que no tienen la obligación de registrarse. Por ejemplo, si un extranjero, yo le pago a un extranjero, en el momento que le estoy pagando al extranjero, yo tengo que retenerle impuestos. ¿Por qué? Porque sé que es una parte del extranjero y sé que no va a pagar impuestos él. ¿Por qué? Porque es extranjero. Y la ley nos marca que nosotros cuando paguemos a un extranjero tenemos que retenerle una cantidad de impuestos sobre la renta. Entonces, ahí nosotros tenemos que pagarle y en ese mismo momento retenerle el impuesto correspondiente al pago del extranjero. Tenemos otra que es la más común, donde nos dice que el gravamen se paga después de que nace la obligación fiscal, donde son operaciones que se realizan, se causan con el impuesto y posteriormente se pagan a Hacienda. Por lo general, nosotros hacemos estas causaciones cuando nosotros, por ejemplo, vendemos, hacemos nuestra factura y hasta que terminemos el mes, al día 17, antes del día 17 del mes siguiente, nosotros estaríamos pagando los impuestos correspondientes. Entonces, ahí se pagarían posteriormente. Entonces, tenemos esas tres figuras. Una antes de que nazca o antes de que se dé el hecho generador, otra cuando se está dando el hecho generador y otra posterior el pago al hecho generador. Entonces, si se fijan, son tres momentos en los cuales nosotros estaríamos pagando o cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales. El principio de pago tiene lo que serían tres principios. Lo que es el principio de identidad, el principio de integridad y el principio de indivisibilidad. El principio, vamos por el primero, ¿no? Lo que es el principio de identidad, donde nos dice que debe de cumplirse con el objeto de la obligación tributaria y no otra. Si la deuda fiscal es de dinero del deudor, no podrá liberarse con la entrega de otros bienes. O sea, el principio de identidad es que nosotros tenemos que pagar los impuestos correspondientes al monto que nosotros habíamos determinado. El principio de integridad nos está diciendo que la deuda no se considera pagada sino hasta que la prestación ha quedado totalmente satisfecha. Además, todo pago extemporáneo de contribuciones propicia el nacimiento de accesorios legales. Entonces, nosotros decimos que no vamos a, hasta que paguemos el último peso de lo que teníamos que haber pagado, hasta ese momento nosotros vamos a quedar en paz con Hacienda. Si nosotros pagamos un monto, debemos, por ejemplo, supongamos, tenemos una factura. Hacemos una factura de 1,000 pesos. De esos 1,000 pesos, pues yo les tengo que hacer el 16% de IVA. Y entonces serían 160. Entonces, ya mi factura, está mi factura así, tengo lo que son 1,000 pesos, 160 de IVA y me quedaría de 1,160. Yo al cliente le estaría cobrando esta cantidad. Ahora, ¿qué pasa? Yo al fisco, como le cobré 160 al contribuyente, yo no tengo ninguna otra factura para deducir de este impuesto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo a Hacienda le tengo que regresar sus 160 que le cobré al cliente. O sea, yo al cliente le cobré 1,160, de los cuales incluyen 160. Entonces, ya después a Hacienda le tengo que pagar y regresar estos 160.
¿Qué va a pasar? Que yo le voy a tener que pagar a Hacienda esos 160. El primer principio de identidad. El segundo principio de integridad. ¿Qué nos está diciendo? Que yo hasta que le pague los 160 voy a quedar a manos con Hacienda. Si yo le pago 140, no se está cumpliendo. O sea, se está cumpliendo el primero, que sería de identidad. Le estoy pagando. Pero no se está cumpliendo el siguiente principio, que es integridad. ¿Por qué? Porque no le estoy pagando íntegro el importe que le tenía que haber pagado. Entonces, hasta que le pague íntegro el importe de los 160, hasta entonces se estaría cumpliendo el siguiente principio. Después nos dice el último principio, que es el principio de indivisibilidad, en donde dice que el pago no podrá hacerse parcialmente, salvo convenio previo o por el otorgamiento de una prórroga que se autorice legalmente. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo este pago se lo tengo que hacer en una sola exhibición, salvo que yo haya pactado con Hacienda de que se lo voy a pagar en parcialidades. Por ejemplo, en 3 parcialidades. Entonces ya tengo la autorización de Hacienda de que se lo voy a ir pagando poco a poco. Y con eso se estaría cumpliendo el principio de indivisibilidad, en donde yo tengo que pagar completo. ¿Sí? El principio de identidad es que yo le tengo que pagar a Hacienda en dinero. El principio de integridad nos está diciendo que hasta que quede totalmente saldada la deuda, hasta entonces yo voy a quedar en paz con Hacienda. Si tengo que pagarle accesorios, tendría que, porque pago después o posterior, voy a tenerle que pagar accesorios, como son los recargos y actualizaciones. Y el principio de indivisibilidad es que tengo que hacerlo en un solo pago. No puedo hacerlo en pagos parciales, salvo que yo tenga la autorización previa de Hacienda que le voy a pagar en pagos o en parcialidades. Bueno, el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación nos dice que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran, como yo les había comentado. Mientras yo no expida una factura, yo no voy a tener que pagar IVA. En el momento que yo estoy expidiendo una factura, en ese momento yo tengo que cumplir con la obligación de pagar IVA. Las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas. A falta de disposición expresa, el pago deberá de hacerse mediante declaración que se presente ante las oficinas autorizadas, dentro del plazo que a continuación se indica. 1. Si la contribución se calcula por periodos establecidos en la ley y en los casos de retención o de recaudación de contribuciones, las contribuyentes, retenedores o las personas a quien las leyes impongan la obligación de recaudarlas, las entregarán a más tardar el día 17 del mes calendario inmediato posterior a la determinación del periodo de retención o de recaudación respectiva. ¿Qué nos dice esto? Que yo, por ejemplo, esta factura la hice el día 1 de mayo. El 1 de mayo yo facturé con 160. Hasta que termine todo mayo, si esta es la única factura que hice, yo me tengo que esperar todo mayo, ¿sí? Termina mayo, si es la única factura que hice, y en el mes de junio tengo que pagarle a Hacienda estos 160 antes del día 17, ¿sí? Tengo desde aquí hasta acá para pagarle a Hacienda estos 160. Si yo, por ejemplo, en este 1 de mayo yo facturé 160 de IVA, si por ejemplo en el siguiente, el 15 de mayo, facturé otros 160, entonces hasta que termine mayo hago recuento de cuántas facturas hice y antes del 17 de junio yo tendría que pagar los 320 pesos. ¿Ok? Entonces ese vendría siendo lo que nos refiere esta primera fracción. Dice, en cualquier otro caso, dentro de los 5 días siguientes al momento de la causación. O sea, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo hago una retención de impuestos a un extranjero, ¿por qué? Porque yo sé que el extranjero
no va a pagar impuestos, yo le estoy reteniendo entonces el impuesto. Y ese es un impuesto especial. ¿Por qué? Porque es para un extranjero, es retenciones del extranjero. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo en el mes de mayo, le estoy vendiendo a este extranjero, le estoy reteniendo el 30% de impuestos y tengo 5 días de junio para pagar esa retención que yo le haya hecho al extranjero. Pago en parcialidades. Acuérdense que el pago en parcialidades nos dice que el artículo 66 del Código Fiscal de la Federación nos dice: las autoridades fiscales, a petición de los contribuyentes, podrán autorizar el pago a plazos, ya sea en parcialidades o diferido. ¿Se acuerdan que habíamos dicho de parcialidades o diferido? Nosotros en parcialidades podemos pagarlo en varios momentos. O sea, puedo pagarlo en 6 parcialidades, 1 cada mes. Primer mes, segundo mes, tercer mes, 4 meses, quinto mes. Y en cambio nos dice diferido, que quiere decir, yo ahorita Hacienda no tengo dinero para pagarte, pero en 6 meses te pago. ¿Ok? Entonces sería un pago diferido. No es parcialidad es poco a poco y varios. Diferido es un solo pago, pero en una fecha posterior. ¿Ok? Entonces dice: de las contribuciones omitidas y de sus accesorios, sin que dicho plazo exceda de 12 meses para pago diferido. ¿Ok? O sea, yo tengo 12 meses para pagarle posterior a Hacienda y de 36 meses para pago en parcialidades. O sea, no tengo dinero a Hacienda, pero te puedo pagar en parcialidades, 1 cada mes. O sea, voy a cumplir de aquí hasta 36 meses para pagarte lo que te debo. ¿Qué debo de hacer? Tengo que pedir una autorización, tengo que pagar el 20% inicial del crédito y tengo que pagar con recargos correspondientes. Ahora, el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación nos dice que las contribuciones y sus accesorios se causarán y pagarán en moneda nacional. Los pagos que deban efectuarse en el extranjero se realizarán en moneda del país de que se trate. En caso de pagos extemporáneos deberán de calcularse la actualización correspondiente y los recargos. En caso de ser operaciones en moneda extranjera, debe evaluarse el tipo de cambio de la operación. Declaraciones electrónicas mensuales, anuales, informativas y pago en portales bancarios autorizados. ¿Qué nos está diciendo esto? Supongamos aquí tengo que vendría siendo que yo hice mi factura. Efectivamente, tengo mi factura y esta factura la estoy haciendo en el mes de mayo, ¿ok? Tengo mi factura del mes de mayo. La hice precisamente el 12 de mayo. Esta factura la hice, pero ahora por $100, ¿ok? Entonces, esta factura, pues lógicamente, también me va a causar IVA. No por ser en moneda extranjera me va a ser libre de impuestos. Tengo que causarle el IVA, el 16%, esto serían $16. Y al final va a ser de $116. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? De todos modos, esta factura tiene IVA. En moneda extranjera, pero tiene IVA. ¿Qué va a pasar? Que este IVA se lo tengo que regresar a Hacienda. Voy a buscar el tipo de cambio oficial del día 12 de mayo. Acuérdense que el tipo de cambio oficial es publicado en el Diario Oficial de la Federación por Banco de México. Y entonces, ¿qué va a pasar? El día 12 de mayo va a haber una publicación y nos va a decir, ok, el tipo de cambio, dice hoy, o sea 12 de mayo, es de 10 pesos. El tipo de cambio ayer, o sea 11 de mayo, fue de 10 pesos. Y el tipo de cambio de mañana es de 11 pesos. Siempre sus publicaciones van a ser de así de 3 en 3, de ayer, de hoy y de mañana. Nosotros, el tipo de cambio que vamos a tener que ocupar es un día antes del publicado. ¿Por qué? Porque imagínense, estoy haciendo la factura
Y pues tengo que buscar el tipo de cambio del diario oficial del 12 de mayo, ¿no? Y córrele a buscar el diario oficial. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues no voy a alcanzar. Imagínense, a lo mejor tengo que hacer la factura en dólares. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener que utilizar el tipo de cambio de un día anterior, o sea, el de ayer, que sería de 10 pesos. Entonces, el 16 lo voy a multiplicar por 10 pesos del tipo de cambio y yo le tengo que pagar a Hacienda los 160 pesos de IVA. Eso es lo que tengo que pagar a Hacienda. No le tengo que pagar 16 dólares, le tengo que pagar 160 pesos. Ajá. Pesos le tengo que pagar a Hacienda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aunque nosotros hagamos facturas en otra moneda, nosotros tenemos que convertir esas monedas extranjeras a moneda nacional utilizando los tipos de cambio oficiales. Y de todos modos vamos a tener que desglosar la parte del impuesto correspondiente, aunque sea en moneda extranjera. Las formas de pago, ¿qué tenemos? Tenemos una forma de pago que dice que pago de pago serían tres formas: pago de lo indebido, pago de lo debido o pago liso o llano. Que nos dice el pago de lo indebido, que inclusive ya lo habíamos visto en sesiones anteriores, es el pago de una cantidad mayor de lo que adeuda el contribuyente. Es un error, de hecho, es un error de derecho, que es una interpretación incorrecta de la ley, y se debe de originar una devolución por parte de la autoridad, según el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo hice lo que es el tipo de cambio, utilicé mi tipo de cambio y tengo que pagarle 160 pesos a Hacienda. Pero, ¿qué creen? Yo al hacer el tipo de cambio, la conversión, no utilicé 10 pesos, utilicé 20 pesos, me equivoqué. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo no me fijé y le pagué a Hacienda 320 pesos de IVA. Yo voy y se los pago a Hacienda. Oye, pero ya después revisando, oye, pero tenías que haber utilizado 10 pesos del tipo de cambio, tendrían que habérsele pagado 160 pesos de IVA a Hacienda. Sí, cierto. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que tengo un pago de lo indebido de 160 pesos, ¿ok? Ese pago del indebido voy a tener que solicitar a la autoridad para que me lo regrese. Después tengo lo que es el pago de lo debido. Ese es el entero de lo que el contribuyente adeuda conforme a la ley, o sea, es un pago correcto. Después tengo que es el pago liso llano, que le efectúe el contribuyente sin objeción alguna. Este pago origina el pago de lo debido y el pago de lo indebido. O sea, el pago liso llano es el pago que yo estoy haciendo, ya sea pago debido o pago indebido. Es el pago, por así que liso llano, que estoy yo haciendo a Hacienda, ¿ok? Pago en firme, podríamos decir. Otros tipos de pagos que sería pago bajo protesta, en donde nosotros le decimos a Hacienda, bueno, llega Hacienda y dice, oye, me debes tantos impuestos. ¿Cómo que te debo tanto? Sí, pues te hice una revisión y mira, salió todo esto, me tienes que pagar esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues sí se lo pago a Hacienda, pero se lo voy a pagar bajo protesta. Inmediatamente después de que se lo pague a Hacienda, voy a interponer un medio de defensa, en el cual pues yo voy a hacer uso de mi facultad, de mi derecho de inconformarme y decirle, oye Hacienda, no, tú te equivocaste, y fíjate, es esto, y hiciste esto, y está mal. Entonces, la autoridad, los tribunales van a analizar el caso y pues le van a dar el favor, o sea, le van a decir, Hacienda, tienes razón, o le va a decir, no, contribuyente, tienes razón, regrésale a Hacienda ese dinero que el contribuyente te pagó. Entonces, ese es pago bajo protesta. Otro que es el pago provisional, como es en el caso del impuesto sobre la renta, en el cual el impuesto sobre la renta tenemos todo un año donde vamos a hacer pagos parciales. Ajá, ¿por qué? Porque los vamos a hacer sobre los ingresos, puros ingresos. ¿Y qué va a pasar? Al final del año voy a meter ingresos menos deducciones, menos pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, etcétera. Entonces ya me va a salir mi pago definitivo de ICR.
y a ese pago definitivo le voy a quitar los pagos provisionales y me va a salir un impuesto a favor o un impuesto a pagar, según lo que yo haya pagado. Tengo lo que es el pago definitivo, por ejemplo en el caso de IVA, que dice yo facturé tanto, te pago tanto de IVA, ya. Es un pago definitivo mensual y ya. Tengo otro que es el pago anticipado, en donde dice que se hace a cuenta de una cantidad perteneciente al fisco. Por ejemplo, muchas veces en los casos de cuando trae la mercancía al exterior, yo le tengo que ir pagando a Hacienda un anticipo. Y digo, no sé cuánto va a ser porque todavía mi mercancía no llega, pero te voy pagando este impuesto. Tengo lo que es el pago extemporáneo, en donde se nos pasa la fecha y tenemos que pagar posteriormente con actualizaciones y recargos. Tengo otra forma de extinción de obligaciones, que es lo que se llama como condonación. ¿Qué es la condonación? Nos dice que radica en la discrecionalidad en el juicio seguido por las autoridades fiscales cuando adviertan daños a la economía en diversos sectores o zonas del país por catástrofes u otros factores. Esta potestad está con relación a la situación política para advertir cuándo es prudente llevar a cabo la misma. Ahora bien, se puede condonar una parte o la totalidad de la parte de las contribuciones. En el caso de la condonación de multas, estas deben ser firmes, es decir, que no se hayan impugnado mediante algún medio de defensa. ¿Qué nos quiere decir eso? Por ejemplo, no sé si han oído que dice, ok, paga tus contribuciones, págalas, ponte al día y nosotros te condonamos todo lo que son las actualizaciones y recargos. Paga lo que me debes, con tal de que te pongas al corriente. Entonces, eso es una condonación. Te están perdonando pagar los recargos y actualizaciones. Y solamente tienes que pagar lo que sería. ¿Eso qué pasa? Sucede cuando, por ejemplo, la economía está muy mal, no hay dinero, pasa algo, que hay una recesión económica, etcétera, y mucha gente debe impuestos. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Pues, ok, te doy chance, paga lo que me debes, ponte al corriente y te condono lo que son los accesorios, ¿no? Actualizaciones y recargos. O, por ejemplo, pasa que una catástrofe, ¿no? Pasa un ciclón, entonces, o un tornado, o un terremoto, ¿no? Entonces, en alguna zona se ve muy afectada. Entonces, ¿qué pasa? Por mandato presidencial les dice, bueno, la zona afectada, que es zona de catástrofe, entonces esa zona exclusivamente les condono los impuestos del mes de mayo y junio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en el mes de mayo y junio las empresas van a declarar en cero. ¿Por qué? Porque les están condonando sus impuestos, pero nada más de esa zona. ¿Por qué? Porque fueron afectadas por alguna tormenta, algún ciclón, algún terremoto, etcétera. El gobierno, pues ahora sí que les dice, ok, perfecto, no te preocupes, yo te doy chance, te condono los impuestos. Ese sería otro medio. Nos dice, el Ejecutivo Federal, mediante resoluciones de carácter general, podrá condonar o eximir lo que es total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazos, o sea, que me lo vayas pagando poco a poco, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trato de impedir que se efectúe la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas, epidemias, etcétera. Algún evento que afecte precisamente a esa región. Sin que las facultades otorgadas de nuestra fracción puedan entenderse referidas a los casos en que la afectación o posibles afectaciones a una determinada rama de la industria obedezcan a lo dispuestos en una ley tributaria federal o tratado internacional. Nos dice también, esto es la parte del artículo 39, pero también nos dice que el artículo 74 dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá condonar las multas
por infracción a las disposiciones fiscales, inclusive las determinadas por el propio contribuyente, para lo cual apreciará discrecionalmente las circunstancias del caso y en sus casos los motivos que tuvo la autoridad que impuso la sanción. La solicitud de condonación de multas en los términos de este artículo no constituirán instancia y las resoluciones que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al respecto no podrán ser impugnadas por los medios de defensa que establece este código. La solicitud dará lugar a la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución si así se pide y se garantiza el interés fiscal. Solo procederá a la condonación de multas que haya quedado en firme y siempre que un acto administrativo conexo no sea materia de impugnación. Tenemos otro medio de pago, otro medio de, ahora sí que de extinguir las obligaciones, que es la parte de la prescripción, en donde dice que la prescripción es la adquisición de un derecho o la extinción de una obligación por el simple transcurso del tiempo y mediante el incumplimiento de los requisitos que la ley marca. Tenemos lo que es una prescripción adquisitiva, en donde nos dice que se caracteriza por ser un medio legal para llegar a adquirir ciertos bienes. En nuestro derecho civil, la persona que posea un inmueble a título de dueño de buena fe en forma pública, pacífica y continua durante un lapso de 5 años, cuando menos adquiere el pleno derecho de la propiedad sobre el mismo. Tenemos otro que es la prescripción liberatoria. Es la extinción de una obligación, generalmente una deuda, y del correlativo derecho a hacerla efectiva. Así, en materia mercantil, las obligaciones de pagar el adeudo contenido en un título de crédito se extinguen por prescripción en un plazo de 3 años a partir de la fecha del vencimiento respectivo, en caso de que durante dicho plazo el acreedor no ejercite en contra de su deudor ninguna acción encaminada al cobro del título. Y ahí tenemos que es simplemente cuando nosotros no pagamos un crédito, nosotros simplemente muchas veces cuando el contribuyente corre con suerte, se puede dejar, ahora sí, pasar el tiempo. ¿Y qué va a pasar? Va a prescribir el derecho de adquirir o sea, de pagar, ¿no? Del cumplimiento de pagar, lo que es una prescripción. Y pues ahora sí que es simplemente encomendarse que pase el tiempo y pues la autoridad tiene 5 años para que pueda obligarme a pagar, ¿no? Dice, en efecto de nuestra disciplina, la prescripción opera como una forma de extinguir 2 clases de obligaciones de saber. La obligación a cargo de los contribuyentes de pagar tributos o contribuciones y la obligación del cargo de fisco de devolver a los contribuyentes las cantidades que estos últimos les hayan pagado indebidamente o las cantidades que procedan conforme a la ley. En consecuencia, en materia fiscal, la prescripción es un instrumento extintivo de obligaciones tanto a cargo de los contribuyentes como el fisco, por el simple transcurso del tiempo y cumpliendo los requisitos que marca la ley. O sea, si yo tengo que pagar, estoy en 2010, si yo tenía que haber pagado impuestos desde 2005 y no los he pagado, pues ya no los tengo que pagar. ¿Por qué? Porque ya prescribieron. O sea, ahora sí que les digo, es encomendarse a que Hacienda no me los esté solicitando. Si no me los solicita, pues yo tengo 5 años para que Hacienda me pueda requerir esos impuestos. La prescripción nos dice que el crédito fiscal se extingue por prescripción en término de 5 años. En término de prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y se podrá obtener como excepción en los recursos administrativos. El término para que se consuma la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de este respecto de la existencia del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor. En un tiempo de 5 años contados a partir de la fecha de exigibilidad del tributo o contribución, o bien a partir de la fecha en que se pagó indebidamente al fisco determinada cantidad y nació el consiguiente derecho de solicitar la devolución. En otras palabras, como les había comentado, es dejar pasar el tiempo. La autoridad tiene 5 años para cobrarme. Si no me cobran esos 5 años, pues lo pierden, ¿no? Pierde el derecho de cobrarme esas contribuciones. En lo que nos dice, en contra del fisco, pierde el derecho de cobrarme las contribuciones.
en contra de las particulares, cuando nosotros pagamos de más, pagamos de lo indebido, solamente tenemos 5 años para pedírselos a Hacienda. Si pasan esos 5 años, también Hacienda pierde, ahora sí que la facultad de pagarnos ese dinero. Se interrumpe la prescripción, o sea, contada a partir de esos 5 años, cuando cada gestión de cobro notificada al deudor, es decir, si me llega un requerimiento, en ese momento se interrumpe el plazo de los 5 años. Tengo que hacer atención a ese requerimiento y tengo que volver a empezar, a partir de ese requerimiento, empezar a contar 5 años. Dice, cada gestión de cobro notificada al deudor o por el reconocimiento expreso tácito de este último respecto de la existencia del crédito. Por razones de orden lógico, cada vez que el fisco notifique al contribuyente una gestión de cobro o cada vez que el contribuyente notifique al fisco una solicitud de devolución de lo pago del indebido, o bien cada que exista un reconocimiento expreso tácito, aunque esto es sumamente difícil de probar, de la existencia de alguna deuda fiscal o del pago de lo indebido. El plazo para que se consuma la prescripción tiene forzosamente que interrumpirse. O sea, si me llega un requerimiento y me dice Hacienda, págame, en ese momento se interrumpen los 5 años y a partir de que yo tengo que hacer la atención a ese requerimiento, cumplo con ese requerimiento y tengo que empezar a contar a partir de entonces 5 años. Entonces, es muy común que los requerimientos muchas veces, pues va pasando el tiempo, ¿no? O sea, Hacienda lo va dejando pasar, va pasando, y en el año 4, o sea, en el 4.º año empieza Hacienda, oye, págame, ¿no? Entonces ya, a partir de ese ya empiezo a contar nuevamente 5 años. Ajá, entonces a partir de que me llegue una notificación, empiezo a contar los 5 años. La prescripción se puede hacer valer a través de una excepción procesal. Esta característica opera de la siguiente manera. Si el fisco pretende hacer efectivo un crédito fiscal prescrito, el afectado al interponer el recurso o medio de defensa legal que proceda, debe oponer a dicha acción de cobro la excepción de prescripción. Esta regla también opera en beneficio de la autoridad tributaria, al intentar los particulares solicitar alguna devolución de contribuciones. Cuando se haya configurado la prescripción de un tributo y el fisco no haya intentado en ninguna acción de cobro, el contribuyente interesado, a fin de tener seguridad jurídica, puede solicitar en vía administrativa correspondiente la declaratoria de prescripción por parte de las autoridades fiscales respectivas, que es muy difícil que la autoridad le pueda dar una declaración de que prescribió esos créditos, ¿no? Al contrario, aunque hayan pasado los 5 años, la autoridad muchas veces manda requerimientos y nosotros tenemos que dar contestación con base a estos artículos que ya pasaron 5 años y por lo tanto prescriben la obligación, bueno, el derecho de la autoridad de cobrarnos esos créditos. Tenemos otro modo de pago que es la compensación. Es el derecho que tienen los contribuyentes de restar las cantidades que tengan a su favor en algún impuesto federal contra las cantidades que deben pagar al Servicio de Administración Tributaria. Es lo que nosotros habíamos visto, ¿se acuerdan? Que cuando nosotros pagamos y tenemos un saldo a favor, ese saldo a favor lo podemos aplicar a otros impuestos. Y es lo que nosotros conocemos como una compensación universal, donde si me sale un saldo a favor de un impuesto, puedo compensarlo con otros. Y aquí nos está diciendo, solamente en algunos casos con el IEPS y con las retenciones es con lo que nosotros no podemos compensarlo contra otros impuestos. Tenemos otro medio de prescripción que es la caducidad, que es la pérdida o extinción de la facultad de la Secretaría de Hacienda por el transcurso del tiempo al no haber ejercido dentro de un lapso prefijado y que está sujeta a suspensión. Con esto se pretende poner fin a largos e interminables procedimientos administrativos que afectan la seguridad jurídica de los particulares, al tener certeza que las autoridades hacendarias no podrán hacer uso de sus facultades una vez transcurrido el término expreso en la ley. La extinción se da en 5 años, cuando se presentó la declaración del ejercicio, cuando se tenga obligación de hacerlo. Cuando se presenten declaraciones complementarias, el plazo empezará a computarse a partir del día siguiente a aquel en que se presenta. Se presentó, debió haberse presentado declaraciones o avisos que corresponden a una contribución y se hubiera cometido la infracción a las disposiciones fiscales o se levanta el acta de incumplimiento de las obligaciones garantizadas. Es una extinción en 5 años, pero también existe una extinción en 10 años,
cuando el contribuyente no se haya inscrito en el registro federal, cuando no lleve una contabilidad, cuando no conserve durante el plazo que establece la contabilidad, el código de la contabilidad, los papeles, etcétera. En esos casos solamente se da esta extinción en 10 años. Entonces, como ustedes pudieron ver, son algunos medios en los cuales se van a hacer la extinción de los créditos fiscales y por lo consiguiente el derecho de la autoridad para que puedan extinguir los créditos fiscales. Y con esto hemos terminado esta sesión correspondiente a la número 12. Los invito para que puedan resolver los reactivos correspondientes a estos medios de extinción de créditos fiscales y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.